que más frecuentemente puedan y deban de pesquisar, de diagnosticar en su preparación en el área pediátrica. Si nosotros comentamos sobre el tema de hipoglicemia neonatal, en realidad vamos a ver muchos números relacionados a cuándo es hipoglicemia. Hay diversas sociedades que han tratado de buscar un número preciso en el cual, digamos, a partir de esta cantidad de glucosa en sangre, estamos hablando de hipoglicemia. Y así tenemos sociedades como, no sé si pueden ver el cursor, como la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, la Asociación Británica de Medicina Perinatal, la Fundación Europea del Cuidado del Recién Nacido, las guías australianas de hipoglicemia y la Sociedad Canadiense de Pediatría. Todas estas sociedades preocupadas por esta patología que tiene una incidencia alta en el periodo neonatal, han tratado de precisar cuál es el punto de corte para definir hipoglicemia. Pero hasta ahora no se han podido poner de acuerdo estas sociedades porque hay muchas definiciones que uno debe de considerar, además de solamente el punto de corte del hemoglucotés. ¿Por qué? Porque existe un periodo de una hipoglicemia fisiológica, que es el periodo en el cual el recién nacido se adapta, es el periodo adaptativo, donde podemos encontrar dentro de las 2 primeras horas post-nacimiento el nadir más profundo de los niveles de glucosa, y en los cuales hay un grupo importante de recién nacidos que no necesariamente van a tener síntomas, a pesar de tener niveles de glucosa como 30 miligramos por decilitro o como 20-25 que proponen estas otras 2 sociedades. Por otro lado, debemos de también considerar, y por eso es que tampoco no se llegan a consensos aún, que existe un periodo transitorio de hipoglicemia, que algunos lo mencionan menor de 48 horas para algunas sociedades y para otras sociedades puede ser menor de 72 horas, como esta europea y esta canadiense, ¿no? Entonces, estos tiempos y estos niveles de glucosa no han llegado a ser consensuados en su totalidad. Inclusive, cuando se habla de hipoglicemia severa, algunos definen el nivel de la glicemia y otros definen solamente la necesidad de requerir un bolo, no necesariamente pudiendo ser estos niveles. Pudo haber sido mayor de estos niveles, pero que hubo síntomas. Y al tener la necesidad del bolo de dextrosa al 10%, a 2 ml por kilo, ya lo pone en un estado de severidad. Por lo tanto, no existe, como dice acá abajo, una definición absoluta de hipoglicemia porque no se ha podido consensuar cuál es ese valor y para qué tiempo de vida uno lo debe de tener. Pero, de todas maneras, se tiene que llegar a una definición que permita una seguridad en el recién nacido para evitar los síntomas neuroglucopénicos que sabemos que pueden ir desde solamente una disminución de la actividad
hasta convulsiones. Y de acuerdo al tiempo de la hipoglicemia, de acuerdo a la severidad de la misma y de acuerdo a la frecuencia con que se repita, puede estar asociado a secuelas neurológicas cognitivas en nuestros pacientes pediátricos. Lo que más o menos se ha logrado consensuar entonces respecto a hipoglicemia neonatal es que se debe de hacer un screening aproximadamente entre las 2 y las 4 horas de vida. Entre las 2 y 4 horas de vida significa aproximadamente después de la segunda ingesta de leche, la segunda ingesta de alimento. Sin embargo, algunas sociedades, como la Academia Americana de Pediatría y la canadiense, sugieren que debiera ser inmediatamente que termine la primera o una media hora que termine la primera ingesta de alimento. Continuemos. La hipoglicemia neonatal, como dice el primer párrafo, es el problema metabólico más frecuente en neonatología. Es uno de los más frecuentes. La incidencia puede llegar a ser de 5 a 15%, inclusive en los recién nacidos sanos. En los recién nacidos sanos también puede darse esta incidencia, porque pueden estar pasando por su periodo adaptativo del recién nacido. Una manera de saber que el paciente ha hecho una hipoglicemia también neonatal es los signos, es la manifestación de la triada de Whippet, es decir, la presencia de síntomas y signos de hipoglicemia, una glucosa disminuida en plasma, que vamos a ver ahora las sociedades, cómo es que lo definen, sobre todo las dos principales sociedades que vamos a ver, que vamos a poder revisar. Una mejora de los síntomas al tratar la hipoglicemia. Entonces, estas tres características, alumnos, corresponden a la triada de Whipple, que se va a ver en cualquier paciente, inclusive también en los recién nacidos. Entonces, debiéramos de hablar o conversar más sobre umbrales operacionales, ¿no? Umbrales operacionales para el diagnóstico, umbrales operacionales terapéuticos. El umbral diagnóstico nos va a servir para los casos de hipoglicemias confirmadas en diferentes mediciones o en asociación con síntomas o signos o en el screening de un neonato de riesgo. Entonces, si confirmo la repetición de estos niveles bajos de glucosa en los cuales el paciente se recupera cuando uno le da el aporte de alimentación o la dextrosa en infusión endovenosa o en bolo, entonces yo debo de considerar mis niveles si tengo mi paciente después de las 48 horas de vida. Debo también de considerar que niveles menores de 60 miligramos por decilitros de glucosa me deben de alertar que este paciente requiere ser estudiado para determinar la etiología, ¿no? Estos niveles de menos de 60 me van a dar ya síntomas neurogénicos. ¿Ya? Eso es como un apoyo a lo que debo de hacer con mis umbrales de sospecha diagnóstica. Y con respecto a mis umbrales terapéuticos, lo que debo de, por ejemplo, me va a servir mucho el umbral terapéutico en los casos cuando yo tengo una hipoglicemia persistente, en donde debo de tratar de mantener los niveles de glucosa por encima de 70 miligramos por decilitros, teniendo ya mi diagnóstico. Si yo veo que mis niveles de glucosa
se encuentran entre 50 y 70 miligramos, voy a interpretar que esos niveles son subóptimos y por lo tanto debo de ejercer alguna acción. ¿Qué significa eso? Significa que en la terapéutica tendré que aumentar el VIG o tendré que aumentar el volumen de alimentación o la frecuencia con que se alimenta mi paciente para lograr mi nivel terapéutico, mi nivel de umbral terapéutico por encima de 70, porque eso es lo óptimo para evitar caídas, hipoglicemias importantes en cualquier momento. Entonces, lo que les mencionaba, que básicamente vamos a ceñirnos para las definiciones. Hemos visto varias sociedades, pero vamos a ceñirnos solamente en dos alumnos. En la Academia Americana de Pediatría y en la Sociedad de Endocrinología Pediátrica. En base a esas dos nos vamos a ceñir. Entonces, tenemos respecto a la Academia Americana de Pediatría que vamos a tener en cuenta un grupo de pacientes que son los pretérminos tardíos, entre las 34 a 36 séptimas semanas, los nacidos a términos, pero que fueron pequeños para edad gestacional, los recién nacidos hijos de madres diabéticas y los grandes para edad gestacional. La Academia Americana de Pediatría, en realidad, antes, básicamente los factores de riesgo eran esos. ¿No? Respecto a eso, se hablaba de los factores de riesgos. Pero posteriormente se han ampliado y luego vamos a ver ahora cuáles son esos factores de riesgo adicionales a lo que estamos viendo en esta pantalla. Entonces, para la Academia Americana de Pediatría, si yo tengo un nivel de glucosa por debajo de 40 miligramos, estoy hablando de hipoglicemia en caso de un paciente sintomático de cualquier edad y los asintomáticos que sean menores de 4 horas de vida. Ya habíamos dicho al inicio que menores que a las 2 horas de vida aproximadamente se daban los niveles más bajos, que inclusive habían quedado en algunas sociedades en 30, otros habían quedado entre 25 a 30, ¿no? Pero ya se ha consensuado, la Academia Americana de Pediatría ha consensuado, ellos propugnan que el nivel por debajo de 40 es hipoglicemia. Hipoglicemia. Sintomáticos de cualquier edad, y si son asintomáticos en ese grupo que podría tener esa caída, que son menores de 4 horas de vida, menos de 40, también es hipoglicemia. Y en los pacientes mayores de 4 horas de vida y que son asintomáticos por un tema de seguridad para el paciente, se considera hipoglicemia el umbral de 45 hacia abajo, por debajo de 45, ¿ya? Por un tema de seguridad. Entonces, nos vamos quedando con esta definición. Recién nacido con síntomas y que tenga cualquier edad con un nivel de glucosa por debajo de 40 es hipoglicemia. Recién nacido, menor de 4 horas de vida, sin ningún síntoma, con debajo de 40 miligramos es hipoglicemia. Y recién nacido, ya más grandecitos, de 4 horas de vida a 24 horas de vida, pero que no tienen síntomas, niveles de bajo de 45 miligramos es hipoglicemia. ¿Ok? Pasemos entonces a ver lo que nos dice la Sociedad de Endocrinología Pediátrica. Ellos dicen, es hipoglicemia la concentración de glucosa en plasma lo suficientemente baja para que cause signos y síntomas de disfunción cerebral. ¿Eso qué significa? Bueno,
El umbral para inicio de respuestas neurogénicas, después de varios estudios, se ha encontrado que es por debajo de 60 miligramos por decilitro. Eso tenemos para los recién nacidos. Ahora, si hablamos de neonatos con hipoglicemia persistente, que la definición dada es más de 72 horas de hipoglicemia, vamos a, a considerar dos tipos de neonatos. Vamos a tener el neonato de alto riesgo, pero sin sospecha de hipoglicemia congénita, y el neonato con sospecha de hipoglicemia congénita. El neonato de alto riesgo sin sospecha de hipoglicemia congénita se hablará de hipoglicemia de acuerdo a su edad en hora. Si es menor de 48 horas, hipoglicemia será lo más bajo, menos de 50. Si es mayor de 48 horas, será lo más alto, menos de 60. ¿Ya? Y tenemos los neonatos con sospecha de hipoglicemia congénita, en los cuales, como les dije en el umbral operacional, el valor es por debajo de 70, para esos pacientes es hipoglicemia. Como les decía, el factor... No, yo dije depende. Mi mamá hizo pollo con chocolate. Apaguen sus audios, por favor. Como les mencionaba, los factores de riesgo inicialmente para hipoglicemia, ya les había dicho, grandes para edad gestacional, pequeños para edad gestacional, hijo de madres diabéticos, prematuros tardíos. Bueno, esto se ha ampliado. Eso más estaba dado con la Academia Americana de Pediatría. Ahora nosotros hemos podido conocer, mediante la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, que existe más allá de eso. Y que es importante que se reconozcan los neonatos con riesgo alto para hipoglicemia, sobre todo la hipoglicemia persistente. Entonces, tenemos el grupo de neonatos con un riesgo incrementado de hipoglicemia y que van a requerir el screening para la glucosa. También les había mencionado al inicio que no había mucho consenso cuándo hacer el screening. Decían, antes de la segunda toma. La Academia Americana de Pediatría y la canadiense dice, no, después de haber tomado el primer alimento, ¿no? Entonces, ¿en quiénes se debe de hacer el screening? Porque en realidad no es hacer screening en todos, ¿no? No es hacer screening en todos. Entonces, lo vamos a hacer en pacientes que tienen síntomas de hipoglicemia, que es muy variado, ahora luego lo vamos a ver, en pacientes que son grandes para edad gestacional, aún que no sean hijos de madre con diabetes. Recién nacidos que estén pasando por un estrés perinatal. Ese estrés perinatal, como se dicta en la pantalla, asfixia perinatal, isquemia, parto por cesárea por distrés fetal, preeclampsia materna, eclampsia, hipertensión, restricción de crecimiento intrauterino o pequeños para la edad gestacional, síndrome de aspiración de meconio, eritroblastosis fetal, policitemia, hipotermia, son estrés perinatales que nos deben de orientar a hacer un screening para hipoglicemia persistente. Otro neonato es el prematuro o el posmaduro, el hijo de madre diabética, por supuesto. Historia familiar de hipoglicemias genéticas y síndromes congénitos, sobre todo el más conocido, que es el Beckwith-Wiedemann, que son recién nacidos que nacen con un hiperinsulinismo y tienen características también peculiares, u otros pacientes que tengan defectos de la línea media, por ejemplo, paladar hendido, labio leporino, micropene, pacientes con colestasis. Todos estos pacientes deben de pasar por un screening para un descarte de hipoglicemia persistente. Ahora, ya no estoy en el grupo de los pacientes en quienes le debo de hacer el screening, sino ya estoy en el grupo de los pacientes que me hicieron la hipoglicemia. ¿Qué debo de tener en consideración antes de darle el alta a estos pacientes?
Bueno, primero, antes del alta, yo debo de excluir que estos pacientes tengan una hipoglicemia persistente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son aquellos pacientes? Los que me hicieron hipoglicemia severa, es decir, aquellos que me hicieron hipoglicemia sintomática, con necesidad de destrozo endovenoso. En pacientes en los cuales no pueden mantener concentraciones por encima de 50 miligramos antes de su alimento hasta las 48 horas de vida o por encima de 60 después de las 48 horas de vida. En estos pacientes también se debe hacer el estudio para hipoglicemia persistente, así como historia en la familia de hipoglicemia genética y los síndromes que ya habíamos comentado. Y es importante que ustedes sepan que la homeostasis perinatal de la glucosa va cambiando, que la glucosa del feto deriva totalmente de la circulación materna y logra mantener niveles más o menos de unos 10 miligramos por debajo del que tiene la mamá, o sea, alrededor de 70. Que la glucosa atraviesa la placenta mediante una difusión facilitada. ¿Y qué usa? Usa transportador de glucosa, el GLUT1, que el 80% de la energía fetal la va a dar la glucosa. Y el resto está dado por la oxidación de lactato y aminoácidos. Que existen cambios al nacer, estimados alumnos, y que tenemos esa fase de transición, ¿no? En las primeras horas, ya lo hemos comentado, es donde se observa el nadir más bajo de la glucosa. Entonces tenemos que entre las 4 y 6 horas empieza a estabilizarse los niveles de glucosa, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, va aumentando hasta mantenerse estable entre las 48 y las 72 horas. Sabemos bien que una vez que nace recién nacido, el organismo va a movilizar la glucosa almacenada como glucógeno. Eso es lo fisiológico en un recién nacido a término, obviamente, sin ninguna patología, ¿ya? El 50% del aporte de la glucosa al recién nacido va a ser por la glucogenólisis. Y tenemos el restante por la gluconeogénesis, ¿ya? Entonces eso va a ocurrir. ¿Qué más va a pasar? Esa bajadita de glucosa que ocurre en las primeras horas de vida inhibe la insulina de manera fisiológica. Entonces eso va a hacer pues que aumente la glucosa porque la glucogenólisis se va a dar. Se estimula también el glucagón. Entonces eso va a ocurrir. Eso es lo fisiológico. Y esto es importante tener en cuenta cómo es la regulación hormonal del sistema metabólico en ayunas, porque acá tenemos también las hormonas contrarreguladoras, acá tenemos las vías del sistema metabólico, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis y la cetogénesis. Y cómo la insulina se encarga de inhibir todos estos procesos, por eso en los casos de hiperinsulinismo, los niños, los recién nacidos, tienen el riesgo de hacer las hipoglicemias más severas, más severas. ¿Por qué? Por la cetogénesis que también está inhibida. Cuando existe una alteración de la glicogenólisis, lo que hace el organismo es tratar de utilizar la cetogénesis como última instancia, pero esta en el hiperinsulinismo también está inhibida. Por lo tanto, el organismo no tiene forma y se llevan hipoglicemias severas, ¿ya? Este cuadro es importante, es muy importante. Está la figura 7.2 que dice acá del libro de Endocrinología Pediátrica de Sperling, porque nos habla sobre el metabolismo, porcentaje. Fíjese que durante las 30 horas la gluconeogénesis es fundamental, ¿no? Todo este tiempo para el sistema de ayuno en un niño normal. La gluconeogénesis se da, digamos, de manera constante, pero en menor porcentaje. Pero fíjense la glucogenólisis. Es todo el 100% y posteriormente a este viene la cetogénesis. Entonces, de esta manera, la principal fuente de glucosa es primero la glucogenólisis
y de no tener depósitos adecuados, la cetogénesis viene a ser el principal sustrato para casi terminadas las primeras 24 horas de vida. Y esto es importantísimo porque el cerebro del recién nacido consume casi el 80% de la glucosa disponible al mes y tiene poca reserva de glucógeno. No usa otros sustratos como lactato, ácidos grasos de manera adecuada el cerebro. Por lo tanto, es importante el uso de esta glucosa. El recién nacido en hipoglicemia, entonces, puede tener un daño neurológico que puede ser irreversible, dependiendo del tiempo que dure la hipoglicemia, de la frecuencia y de la severidad de la misma. Entonces, como parte de la fisiopatología de la hipoglicemia neonatal, podemos tener alteraciones de la transición. Estas anomalías de la transición van a estar dados, por ejemplo, en el caso de los prematuros, por sus inadecuados depósitos de glucógeno hepático. Tienen inmadurez de las enzimas hepáticas, entonces tenemos ya por los inadecuados depósitos de glucógeno hepático, vamos a tener problemas con la glucogenólisis, ¿verdad? Por la inmadurez de las enzimas hepáticas, vamos a tener alteraciones de la gluconeogénesis. Y además porque no sintetizan de manera adecuada cetonas. Entonces, el prematuro entonces va a tener una hipoglicemia por una alteración en los 3 metabolismos en los cuales debe de tener niveles fuentes de energía. Respecto al estrés perinatal inducido por hiperinsulinismo, esto va a ocurrir en diferentes desórdenes maternos y fetales, desde las madres con diabetes gestacional, que pueden llevar a este estrés perinatal también por insulinismo, por hiperinsulinismo, como los macrosómicos. Una gran proporción de los recién nacidos también tienen este riesgo incrementado de hipoglicemia por hiperinsulinismo neonatal, que puede ser transicional. No todo hiperinsulinismo neonatal es permanente. Eso ya se verá en otro momento, no es el tema a tratar ahora, pero es importante que tengan en cuenta que cuando se dice hiperinsulinismo neonatal, no es que toda la vida va a tener el hiperinsulinismo. Este hiperinsulinismo también puede ser transitorio. Hay un hiperinsulinismo transitorio y otro permanente. Pero sí es importante reconocer esta condición de hiperinsulinismo. Ya se los expliqué en la diapositiva que está acá. Donde, ¿qué pasa con la insulina, chicos? A ver, ¿quién está despierto? ¿Quién está atento? ¿Qué pasa con la insulina? Aquí está en el cuadro. ¿Quién quiere participar? La insulina me inhibe todos los metabolismos, todos los sistemas metabólicos de ayunos, alumnos. Por eso es importante reconocerlo, porque pone en riesgo a daño al cerebro neonatal por combinación de hipoglicemia e hipocetonemia. Por eso es muy importante reconocer esta condición de hiperinsulinismo. ¿Ya? Muy bien. Tenemos entonces la clasificación de la hipoglicemia, que puede ser transitoria o persistente. Transitoria, en menos de 72 horas existe ya la remisión. Y mayormente está relacionada a reservas energéticas bastante limitadas, la inmadurez en el sistema de contrarregulación, y estos son los pacientes en riesgo, los prematuros, posmaduros, pequeños para edad gestacional, los grandes para edad gestacional, y ciertas condiciones como hipotermia, asfixia, retraso del crecimiento intrauterino, sepsis, policitemia, hiperinsulinemia inducida por estrés. ¿Ya? Y otras condiciones, como la diabetes materno gestacional, el uso de destroza bebé durante el trabajo de parto a la madre, agentes hipoglicemiantes durante el embarazo, autocolíticos, y el estado de preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial materna. La hipoglicemia transitoria tiene que llevarse ustedes como aplicación que requiere una intervención adecuada para prevenirla. Hasta que el recién nacido
sea capaz de regular este sistema de forma autónoma. Si yo tengo factores de riesgo en el paciente recién nacido o factores asociados por patología materna o fármacos maternos, debo de estar presta a hacer el screening, alimentación temprana, si no me es posible porque tiene algún trastorno a nivel del tracto gastrointestinal, pues tendré que manejar un VIG que me permita mantener niveles, si es menor de 48 horas de vida, por encima de 50, y si es mayor de 48 horas de vida, por encima de 60. Y si tiene un riesgo para hipoglicemia persistente, por encima de 70. Eso es lo que se tienen que llevar. Respecto a la hipoglicemia persistente, bueno, entonces va a ser aquella que dura más de 72 horas y que uno rápidamente se puede ir dando cuenta quiénes son aquellos chicos que requieren glucosa con VIGs altos, ¿no? Mayor de 8 a 10 miligramos kilo minuto para mantener niveles de euglicemia. Estos son los chicos que pueden tener alta tasa de daño cerebral. Y dentro de las causas más frecuentes, sobre todo en los recién nacidos hasta los menores de 2 años, el hiperinsulinismo va a la cabeza, los déficits de hormonas contrarreguladoras y luego los déficits enzimáticos. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. La historia clínica importante, antecedentes familiares, pues para conocer si hay algún tema de herencia, el embarazo, el parto, la edad gestacional, consanguinidad, características de la hipoglicemia, en qué momento se presentan, la hora, si son bien rápidas. De repente es una hipoglicemia que se presenta después de, que es una hipoglicemia postprandial. Entonces eso me puede llevar a pensar en una galactosemia. Entonces tendré que buscar que me hagan el tamizaje de galactosa temprano. El examen físico, pueden haber hipoglicemias multifactoriales, puede el paciente estar en sepsis, en shock, puede tener policitemia, ¿no? Si hay dismorfismos, con mayor razón, tratar de buscar si es un hipopituitarismo o un déficit aislado, de repente de hormona de crecimiento o un déficit de cortisol aislado. Las cataratas para la galactosemia, orina con olor sui generis, en la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, por ejemplo, la macroglosia en los casos de Beckwith-Wiedemann. Entonces es importante, como siempre, tener la historia clínica completa. En cuanto a los signos y síntomas, en realidad no hay signos y síntomas patognomónicos de la hipoglicemia. Hay síntomas que podemos decir neurogénicos, neuroglucopénicos, ¿no? Entonces tenemos los temblores, la taquicardia, el hambre, la palidez, la hipotermia como síntomas neurogénicos. Y los neuroglucopénicos, estamos hablando ya de letargia, irritabilidad, convulsiones, cianosis, periodos de apnea, ¿no? Un llanto agudo, en retroversión ocular, equivalentes convulsivos como el chupeteo de la boquita, las convulsiones, ¿no? Si entonces ustedes saben que tenemos un paciente con riesgo, en los cuales está pasando las 72 horas de vida y me sigue haciendo periodos de hipoglicemia, yo debo de tener en cuenta que voy a tener que buscar la causa más allá de pensar del periodo adaptativo del paciente, ¿no? Entonces debo de pensar en lo que se denomina la muestra crítica. Y la muestra crítica es una muestra de sangre, es una muestra de orina. En la muestra de sangre debo de, primero, verificar mi hemoglucotés, ¿no? Con una glucosa sérica, donde además pida lactato, insulina, péptido C, 3-hidroxibutirato, aunque no lo tenemos acá, pero ustedes tienen que saber qué es lo que se pide. Ácidos grasos libres, tampoco tenemos acá, pero tienen que saber que eso también se pide. Cortisol, hormona de crecimiento, una gasometría venosa, CPK, creatinfosfoquinasa, glucagón, que no tenemos, ACTH. Esto debe ser tomado previo a la corrección de la glucosa fija. Después de la corrección de la glucosa, puedo pedir acilcarnitinas en sangre, ¿no? En gotas sanguíneas o también plasmática. Debo pedir aminoácidos plasmáticos, amonio,
que se hace en el país, pero no en los hospitales, mayormente en clínicas. Urea y electrolitos, también debo de pedirlos, y función hepática. Y la muestra de orina, donde debo de evaluar cetonas en orina y ácidos orgánicos, así como aminoácidos y sustancias reductoras en el caso de galactosemia. Entonces, todo esto corresponde a mi muestra crítica. Y esto es un algoritmo en el cual me permite un poco, con esa muestra crítica, poder orientar un poco el diagnóstico cuando es una hipoglicemia persistente, ¿no? Entonces tomo mi critical sample, muestra crítica, donde debo al menos de tener mis gases venosos para ver cómo está el bicarbonato, el lactato, si puedo ver cetonas, espectacular, si no al menos lo veré en orina, y mis ácidos grasos libres que también debiéramos de tener. Entonces, si yo tengo a mi paciente en acidosis, con bicarbonatos de acuerdo a este valor, voy a tener dos cosas que evaluar. Si tengo cetonas elevadas, entonces voy a pensar en una hipoglicemia cetósica, que puede ser normal, pero eso lo tengo que ver al final, que puede ser una deficiencia de cortisol, una deficiencia de hormona de crecimiento, deficiencia de las glucosas, enfermedad por depósito de glucógeno, perdón, hipoglicemia cetósica idiopática como descarte. Si yo encuentro que en mi acidemia, el bicarbonato, que en esta acidosis tengo un lactato elevado, tendré que sospechar en los defectos de la gluconeogénesis, ¿no? Porque significa que estoy utilizando las vías más finales para poder llevar a utilizar energía. Entonces voy a pensar en mis defectos de la gluconeogénesis, ¿ya? Entonces esto pensaré, glucosa 6-fosfata, glucosa 6-fosfatasa, fructosa 1,6-fosfatasa, ¿no? Y diversas otras defectos de la gluconeogénesis. En el caso de que tenga mis gases venosos y no tengo acidemia, con un bicarbonato mayores de estos niveles, debo de ver si tiene cetonas o no, si tiene cetonas bajas o si tiene más bien ácidos grasos elevados. Si tengo cetonas bajas, con ácidos grasos elevados, estaré pensando en defectos de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y si tengo cetonas bajas y los ácidos grasos bajos, estaré pensando en una hipoglicemia hipocetósica, donde la primera presunción será un hiperinsulinismo. Luego tenemos hipoglicemias hipocetósicas con otras alteraciones genéticas, ¿ya? Pero es así más o menos como debo de guiar mi algoritmo de acuerdo a mi muestra crítica, al menos la básica. Acá tenemos este cuadro para los diagnósticos diferenciales de hipoglicemia en neonatos y lactantes, ¿no? Entonces, estos son en micromoles por litro los niveles de glucosa. Tener en cuenta que un micromol equivale a 18 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, vamos a tener desde infantes normales, ¿no? Cuando tengo una glucosa baja, 45, donde la insulina debe de bajar menos de 2, pero el cortisol debe de aumentar por encima de 20, la hormona de crecimiento por encima de 10. Eso es una respuesta normal. El lactato bajo y más bien debo de tener cetonas, ¿no? Debo de encontrar cetonas de 2 a 4 porque es la forma que el organismo tiene para reponer su energía. Cuando empiezan a ocurrir alteraciones a este nivel, entonces vamos a tener los otros diagnósticos diferenciales. Como le decía, la cabeza, el hiperinsulinismo, luego deficiencia de cortisol, de hormona de crecimiento, un panhipopituitarismo y características clínicas que pueden estar relacionadas a ello. Y en este caso, las enfermedades por depósito de glucógeno, donde muchas estarán con hepatomegalia en diferentes grados, ¿ya? Y por último, los defectos en la beta-oxidación de los ácidos grasos también. Muy bien, ahora tenemos que hacer el tratamiento de nuestro paciente neonato con una hipoglicemia, ya sea transitoria, ya sea un poco persistente, por encima de las 72 horas. Entonces yo voy a tener que diferenciar si mi neonato es sintomático o asintomático. Si es sintomático y tiene
niveles de glucosa por debajo de 40, pues debo de colocar una glucosa endovenosa. Pero si el paciente está asintomático y tiene de edad recién nacido hasta 4 horas de edad, primero empezaré dándole su alimentación inicial, ¿no? Dentro de la hora de vida. Y el screening de la glucosa lo haré 30 minutos después de la primera alimentación. Veré si mi glicemia está por debajo de 25 miligramos por decilitro. Y recuerden, asintomático, alimentaré y chequearé en 1 hora. Si tengo niveles por debajo de 25, daré glucosa endovenosa. No necesariamente en bolo, porque está asintomático, sino en infusión con B y G, de acuerdo a su edad gestacional. Y la dosis de 200 miligramos por kilo, que equivale a una dextrosa al 10% a 2 ml por kilo, para lograr niveles de glucosa de 40 a 50. Si yo tengo que el paciente, después de la primera hora de la alimentación que le di, porque tenía 25, está entre 25 y 40, entonces lo que haré es alimentar o, de acuerdo a los factores de riesgo, colocar una vía endovenosa, o si es que por alguna razón no se puede alimentar, una vía endovenosa. Y como es asintomático, lo pondré en infusión, no en bolo. Si el paciente está asintomático y tiene 4 a 24 horas de vida, debo de continuar la alimentación cada 2 a 3 horas y haré su screening de glucosa previo a cada alimento. Si este está por debajo de 35, alimentaré, lo chequearé en 1 hora y veré sus niveles. Si está por debajo de 35, glucosa por vía endovenosa. Si está de 35 a 40, lo realimentaré y nuevamente lo realimentaré o colocaré glucosa endovenosa, dependiendo del estado del paciente, ¿ya? Siempre tratando de mantener los niveles de 40 a 50 miligramos por decilitro. Entonces, el tratamiento va a estar basado en síntomas o asintomáticos. Por último, las recomendaciones para el alta de estos pacientes también tiene su interpretación por cada sociedad. En este caso, la Academia Americana de Pediatría recomienda para el alta euglicemia con su alimentación de rutina al menos 3 periodos de ayuno antes del alta. O sea, el paciente, 3 periodos de ayuno en 3 tomas antes de sus alimentos, ¿no? Que son su periodo de ayuno. Le toma la glucosa y está euglicémico en 3 ocasiones a su casa. En el caso de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, dice, cualquier recién nacido de alto riesgo sin sospecha de hipoglucemia congénita con alimentación normal es seguro si en una ayuna que puede haber aguantado de 6 a 8 horas antes del alta, la glucosa está más de 60. Y cualquier neonato con hipoglucemia genética o persistente que pueda mantener en ayunas de 6 a 8 horas niveles de glucosa mayor de 70, con un seguimiento obviamente del especialista, ¿ya? Hasta acá es la parte de hipoglicemia, que es en realidad lo que ustedes deben de evaluar con más cuidado. Vamos a mencionar respecto a la hiperglicemia neonatal que se define niveles de sangre total por encima de 125 y en plasma y sangre y plasma total y plasma, perdón, mayor de 145 miligramos. Acá las causas habitualmente son iatrogénicas, ¿no? Porque son usos de VIG muy altos para la edad gestacional del paciente, la infusión de lípidos, estrés en el prematuro, uso de fármacos, la diabetes mellitus neonatal también puede estar, aunque es muy raro, hiperglicemia transitoria por ingesta de fórmulas hiperosmolar, producción de glucosa hepática, inmadurez en el desarrollo de las proteínas, ¿no? Pueden a veces existir malos cálculos en la nutrición parenteral de algunos pacientes y en una ocasión he visto cómo se hace una hiperglicemia severa con deshidratación
en un paciente con intestino corto, en el cual pues recibe nutrición parenteral, ¿no? Que no era un neonato, pero que casi se comportaba como tal por el peso que tenía el paciente, ¿no? Los síntomas son inespecíficos, pero lo que vamos a ver básicamente es que el paciente empieza a orinar. Orina, una diuresis osmótica con una osmolaridad plasmática alta, se deshidratan rápidamente, ¿no? Podemos tener diabetes mellitus neonatal, donde la poliuria, la deshidratación y la cetoacidosis requieren una corrección muy rápida. Entonces, acá es importante básicamente hacer la prevención y detección temprana, ¿no? Entonces, yo debo monitorear cuánto de infusión de glucosa estoy dando a mi paciente. Siempre estar mirando lo que indico, cómo lo colocó la enfermera, todo, ¿no? Tener en cuenta que los extremadamente bajo peso al nacer, menores de 1.000 gramos, la tasa de infusión de glucosa, o sea, el BIG, no debe empezar más de 4 o 6 miligramos por kilo minuto, ¿ya? Porque si no, puedo llevarle una hiperglicemia rápidamente. Tener en cuenta que la alimentación parenteral y pronta debe ser dada, pero siempre también controlando el tema de la concentración. Si los niveles de glucosa pasan por encima de 250, bueno, la insulina endovenosa es un requerimiento de uso, ¿no? Otra patología importante en el tema del metabolismo es respecto a la hipocalcemia neonatal, ¿no? Entonces acá los valores son del calcio sérico por debajo de 7.6 o el iónico por debajo de 4 miligramos o en milimoles 1 en recién nacidos mayores de 1.500. Entonces acá se debe hacer también corrección de calcio con albúmina porque muchos de estos pacientes cursan también con hipoalbuminemia y a veces tenemos unos niveles de hipocalcemia eh, que corregidos no son hipocalcemia, ¿no? Entonces, considerar la fisiología fetal, como es el paso del calcio de la placenta, ¿no? A nivel del hueso, sobre todo, es importante su transferencia de calcio a nivel óseo, como este metabolismo del calcio, la salida del calcio a nivel óseo en los pacientes prematuros, con eliminación de calcio a nivel renal, ya sea por alguna prematurez del riñón, ya sea por uso de diuréticos en algunos pacientes con hipertensión pulmonar, pueden llevar a cuadros de hipocalcemia también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientitos. Y nosotros vamos a encontrar, o en nuestros neonatos vamos a encontrar, que los niveles de calcio eh, están empiezan altos y luego hay una caída entre el 1 a los 2 días de vida para luego empezar a estar en sus niveles normales, ¿no? Mientras que la paratormona, por una inhibición fisiológica de las glándulas paratiroides, están bajitas inicialmente y luego empiezan a incrementarse a partir del segundo al tercer día. Entonces, igual los niveles de vitamina D están bajos y luego empiezan a acrecentarse con la alimentación, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Causa de hipocalcemia, debemos de diferenciar las causas maternas y las causas neonatales, ¿no? Entonces, las causas maternas, la diabetes mellitus, la toxemia del embarazo, la deficiencia de vitamina D en la madre, el uso o la ingesta de álcalis o sulfato de magnesio, anticonvulsivantes y el hiperparatiroidismo materno. Entonces, esto también va a llevar a causas de hipocalcemia. A nivel de desórdenes neonatales, los que son bajo peso al nacer, los prematuros, la restricción del crecimiento intrauterino, los casos de asfixia, hiperbilirrubinemia, hipomagnesemia, falla renal aguda, obviamente también, algunos nutrientes, alta ingesta de fósforo, el hipoparatiroidismo, deficiencias o resistencias ya genéticas de vitamina D, osteopetrosis, ¿no? Y lo otro es el hipoparatiroidismo, que puede ser congénito y que puede ser un estado transicional, ¿no? Por lo que habíamos mencionado, el estado de
de poca función de las glándulas paratiroides inicialmente, debido a la paratiroides materna. Y luego tenemos el hipoparatiroidismo congénito, donde, bueno, ya son problemas más genéticos. También puede haber una insensibilidad a la hormona paratiroidea. Y, bueno, otras formas que son adquiridas que no vienen en estos momentos a el estudio porque son más cuadros sindrómicos o también infiltrativos, paraneoplásicos. Entonces, vamos a tener acá la deficiencia de vitamina D también. Y finalmente la deficiencia, la deprivación nutricional, la eliminación de calcio por la orina, como el uso de diuréticos, desórdenes de la homeostasis de magnesio, la hiperfofatemia, que ya la habíamos visto también, y alteraciones como hipoproteinemia, ¿no? Por lo que ya habíamos mencionado también en la hipoalbuminemia. Entonces, en los pacientes prematuros, en todos estos pacientes que hemos comentado, tienen un calcio total y un calcio iónico con una disminución más rápida de los valores intrauterinos cuando nacen, ¿no? Entonces, en estos pacientes puede existir incremento de la permeabilidad celular al sodio con incremento de la excitabilidad de la membrana y producir convulsiones por este hecho de la disminución del calcio. A nivel de la resistencia, puede haber una resistencia relativa al efecto absortivo, reabsortivo, que inclusive produce el calcitriol sobre el calcio en el intestino y en el hueso respectivamente. Hay en los pacientes muy bajo peso al nacer. Existe esta fisiopatología y por lo tanto hay una pérdida de calcio del hueso importante, ¿no? Los recién nacidos asfixiados, hay un tercio de ellos que pueden cursar con hipocalcemia y ellos tienen incremento de fosfato por injuria tisular con incremento de calcitonina. Y en el caso de los hijos de madres diabéticas, hasta un 50% pueden cursar con hipocalcemia, que puede ser multifactorial, pues estos pacientes tienen una excreción incrementada de calcio y magnesio por orina con disminución de secreción de PTH, de paratormona, al nacer. Se clasifica igualmente con un punto de corte de 72 horas, la hipocalcemia neonatal precoz y la tardía mayor de 72 horas, ¿no? Habitualmente los que son menores de 72 horas son los prematuros, los bajo peso, los asfixiados, los hijos de madre diabética y por un hiperparatiroidismo materno, que es transitorio. ¿Bien? Y en el caso de la hipocalcemia neonatal tardía, puede ser un déficit materno de vitamina D, iatrogenia, hipoparatiroidismo, en este caso puede ser asociado a algún síndrome, hipomagnesemia y alcalosis crónica. La clínica tampoco es específica, pueden haber apnea, temblores, hiperreflexia. Lo que puede encontrarse a veces es un estridor, un laringoespasmo, convulsiones. Y en el examen físico, salvo que sea algo sindrómico como un DiGeorge, luego no se encuentra nada característico, ¿no? El tratamiento es importante conocer que se utiliza gluconato de calcio al 10%, por vía endovenosa, 1 o 2 mililitros de gluconato de calcio por kilo, diluido en destrozo al 5% o suero fisiológico, y que debe ser pasado en 10 a 20 minutos. Máximo son 20 ml de gluconato de calcio por bolio, eso hay que tenerlo en cuenta para los más grandes. Velocidad máxima de infusión, 50 a 100 miligramos de gluconato de calcio por minuto. El monitoreo siempre presente con frecuencia cardíaca y es más un monitor de EKG. Y se debe suspender si la frecuencia cardíaca está menos de 100. ¿Puede repetirse el tratamiento? Claro que sí, hasta que cesen los síntomas y no se debe administrar con fosfatos o carbonatos porque precipita. Una vez ya controlado la hipocalcemia, el tratamiento de mantenimiento también puede ser con gluconato de calcio, pero ya en infusión en 24 horas o en infusiones en dosis compartidas, ¿no? A la dosis que se indica. ¿Ya? Si ya tolera el paciente la vía oral y el calcio sérico está más de 7.5, entonces se puede pasar a calcio vía oral o calcitriol vía oral dependiendo de la patología. Si es un hipo o un pseudohipoparatiroidismo, pues tendrá que pasar a calcitriol. Y este pase habitualmente ocurre entre las 24 y 48 horas de iniciado el manejo, o sea, del manejo agudo. La dosis para vía oral
de 50 hasta 150 por miligramos por kilo por día, y la dosis de calcitriol de 0,25 microgramos por dosis una vez al día. Luego se va titulando en los casos de tetania, y la dosis de 0,04 a 0,08 en caso de hipo o pseudo hipoparatiroidismo, ¿no? El monitoreo en el uso de gluconato de calcio, pues el calcio sérico, el iónico también, porque a veces puede variar el sérico con la albúmina, fósforo, deben de estar todos en valores normales. El producto calcio por fósforo no debe ser mayor de 65. Recordarán las alumnas que hicimos un cálculo de esto en un paciente, en la práctica. Depósito de calcio en tejidos blandos, calcio creatinina en orina al azar para poder conocer hipercalciuria, el monitoreo con magnesio para tu hormona intacta y la 25-hidroxivitamina D. Los casos de hipercalcemia neonatal son un poco más raros, hay que tener en cuenta igual las consideraciones de los niveles, ¿no? De calcio sérico. Estamos hablando de una hipercalcemia severa con calcios séricos mayores de 16 miligramos por decilitro. Y las causas, mayormente alteración en la entrega o el uso de calcio, el ajuste clínico de la nutrición parenteral total, prematuros extremos, un hiperparatiroidismo, un hipertiroidismo también, la hipofosfatasia también puede llevar a esto, incremento en la absorción intestinal de calcio, hipervitaminosis D, disminución del clearance renal de calcio, hipercalcemia hipocalciúrica familiar, formas idiopáticas, necrosis grasa subcutánea y falla renal aguda. Son como causas, ¿no? En la clínica es la hipotonía, encefalopatía por ingesta, vómitos, estreñimiento, poliuria, hepatoesplenomegalia, anemia y calcificaciones extraesqueléticas. Son pacientes que crecen poco, pueden encontrarse huesos del cráneo blandos, el cráneo tabes, fracturas o displasias óseas, tienen las facies de Elfin como síndrome de Williams, que siempre están sonrientes, un soplo cardíaco puede haber, y las lesiones de piel de la necrosis grasa subcutánea. Y en algunos casos que exista el hipertiroidismo, la evidencia clínica de un hipertiroidismo, ¿no? La relación calcio-creatinina en orina es importante evaluarla porque si esta está muy reducida, sugiere una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Hay que evaluar el calcio sérico si llega a estar por encima de 16. Usualmente eso está relacionado más a un hiperparatiroidismo. El fósforo puede estar disminuido. La paratormona elevada, la 1,25-hidroxivitamina D debe de evaluarse también. Fosfatasa alcalina alta, radiografía de mano muñeca para evaluar la desmineralización. El tratamiento de emergencia es una expansión de volumen con solución salina isotónica que debe pasarse en 15-30 minutos y un diurético de asa para ayudar a la eliminación del mismo, ¿no? Fósforo inorgánico, no tiene los glucocorticoides, las dietas con reducción de calcio, vitamina D, calcitonina, en realidad no está aprobado su uso para los recién nacidos, ¿ya? Y creo que acá aquí están algunos desórdenes del magnesio también, bueno, básicamente la hipermagnesemia o la hipomagnesemia. En el caso de la hipermagnesemia, mayormente es por un aporte en exceso. Así que tener mucho cuidado con los antiácidos que contienen magnesio, en el caso del uso también en la nutrición parenteral, el uso de sulfato de magnesio en las mamás preeclámpticas, ¿no? Y hay que hacerle la evaluación al niño también. La hipomagnesemia es rara, en todo caso, si tenemos una hipocalcemia tardía, podría hacerse el estudio de la hipomagnesemia, ¿ya? Los síntomas se van a dar mayormente por encima de 6 miligramos por decilitro de los desórdenes del magnesio. La clínica en realidad no es patognomónica, pueden haber trastornos de sensorio, disminución de la motilidad intestinal, con retraso de la salida de mecón. Puede haber apnea, puede haber hipotonía, también relacionada a la hipocalcemia, ¿no? El tratamiento en estos casos de hipomagnesemia severa es dar sulfato de magnesio. En los casos de hipermagnesemia, remoción de la fuente de magnesio y alimentar cuando la motilidad intestinal ya esté restablecida,
Muy bien, hasta acá. Estoy por acá. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, respecto al metabolismo en el recién nacido, básicamente deben de estar muy atentos a dos patologías que son las más frecuentes, que es la hipoglicemia y la hipocalcemia. Todo lo demás igual debe de evaluarse, debe de valorarse en el contexto de los de síntomas que sean inespecíficos en el recién nacido. La mayoría de las patologías van a ser inespecíficas, casi no hay nada patognomónico, pero hay que tener en consideración los factores de riesgo que me pueden llevar a alguna de estas alteraciones metabólicas. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Y más bien son 196 participantes, o sea, 195. Rogaría que por favor, doctora Vázquez, Sí, doctora. sí, por favor, te voy a agradecer infinitamente que luego me puedas pasar el listado de los presentes, que serían 195. Ya, doctora, un momento. Entonces voy a volver a tomar, que no se salgan, por favor. Ya, perfecto. Y te envío en el transcurso de las horas, por favor, la exposición, porque ahorita estoy también saliendo al trabajo. Eso te voy a agradecer.